Vamos a iniciar esta conferencia del doctor Alberto Infante Campos, que seguramente algunos de ustedes lo conocen bien porque ha trabajado por muchos años en la organización, en servicios de salud fundamentalmente. El doctor Infante es docente del Departamento de Salud Internacional, de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III en España, y lo hemos invitado por su experiencia en su último trabajo como gerente del Ministerio de Salud, para que nos cuente un poco cuál es la situación de las residencias médicas en España, hacia dónde va, digamos, la organización, la planificación, las políticas de desarrollo de la formación de especialistas. Y bueno, aprovecharlo también para que ustedes conozcan lo que estamos trabajando y aprovechemos toda la experiencia de Alberto en este tema. Bueno, bienvenido Alberto, y un gusto enorme de que estés con nosotros en esta presentación. Mi propósito hoy aquí es narrar brevemente el estado de situación y los desarrollos inmediatos futuros que va a tener lo que en España denominamos formación sanitaria especializada, con un propósito. El propósito es, si acaso, ir poniendo la atención, señalando cuáles son aquellos puntos nodales o nucleares que en nuestra experiencia hay que tener muy presentes si se desea organizar o perfeccionar un sistema de formación sanitaria especializada en un país, ¿no? La experiencia española tiene una larga data y eso nos permite tener análisis que de alguna manera son consistentes, porque se han podido ir realizando por personas distintas en momentos diferentes del tiempo a lo largo de casi ya a estas alturas 3 décadas. El Sistema Nacional de Salud español no es el único sistema nacional, de salud de financiación pública de España. Es cierto que cubre, y tras la última ley que se aprobó a finales del año pasado, ya totalmente al 100% de la población española. Pero hay un porcentaje de población española que, además de esta cobertura, que para ellos funciona, podríamos denominar by default, tienen una cobertura específica a través de un sistema que se denomina de mutualidades de funcionarios. Básicamente son los funcionarios de la Administración General del Estado y los funcionarios que trabajan, jueces incluidos, en el sistema judicial español, que disponen de 2 mutualidades específicas, denominadas MUFACE y MUGEJO, que tienen financiación pública, pero un sistema de aseguramiento no público, sino privado. Y aproximadamente en total suponen 1.200.000 personas, 1.300.000 personas, todos ellos y sus familias en España, que es un subconjunto o un submodelo de financiación pública diferente al Sistema Nacional de Salud español. Yo me voy a referir al Sistema Nacional de Salud español, que es del que vamos a hablar ahora, porque, por cierto, las entidades donde se desarrolla la formación sanitaria especializada lo son del Sistema Nacional de Salud. Los sistemas de mutualidades carecen de red propia de prestadores. Los prestadores son prestadores privados que los asegurados eligen entre aquellos que sus aseguradoras les ofrecen en sus respectivas carteras de servicios. El otro elemento fundamental que yo querría destacar de esta transparencia es el carácter descentralizado del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud es un sistema que gestionan en la práctica diaria los servicios de salud de las 17 comunidades autónomas que forman el Estado español, más un servicio más que depende del Ministerio y que es quien gestiona los servicios de salud públicos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y que se denomina INGESA. Por tanto, hay 18 entes gestores del SNS. La primera vez que en España se regula la obtención del título de médico especialista es en el año 1955, pero no existía este sistema. Entre 1955 y 1978, esos títulos de especialista se expedían tras haber cursado
estudios universitarios en escuelas universitarias de las especialidades que entonces existían. En el año 78, tras un proceso que quizá no es caso de relatar aquí ahora, se estableció por vez primera en España un sistema de residencia unificado para todo el país, que convivió, y de hecho ha convivido hasta nuestros días, con los restos del anterior sistema de formación por escuela universitaria. En 1979 se establece por vez primera uno de los rasgos distintivos desde entonces del sistema sanitario, del sistema de formación médica especializada, que es la prueba unificada nacional de acceso mediante examen, y la primera vez que se establece una norma con pretensión de abarcar los distintos aspectos que comprende la formación especializada y la obtención del título de especialista es un Real Decreto de 1984. Ténganse, por tanto, cuenta de todo el tiempo que transcurre entre que se toma la decisión de crear un sistema unificado y que ese sistema unificado adquiere naturaleza completa y rango normativo suficiente. Pasan 6 años, no, 16, 6 años. Con posterioridad se publica una ley, que es la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, que ordena, es la única ley que hay publicada en España, que ordena las profesiones sanitarias. Esta ley es importante porque establece que hay más profesiones sanitarias que los médicos y las enfermeras, que eran las que tradicionalmente se consideraban profesiones sanitarias. Se incorporan otros profesionales. Y se establece en qué condiciones un profesional que se gradúa, por ejemplo, de biólogo, es profesión sanitaria. Ni todos los biólogos tienen por qué ser profesión sanitaria, pero una parte de los biólogos sí pueden serlo, como una parte de los psicólogos, como una parte de los químicos, como una parte de... También reconoce naturalmente a profesiones sanitarias ya clásicas, veterinarios, farmacéuticos, etc., ¿no? En desarrollo de esta ley se publican 2 reales decretos en 2006 y 2008. El primero, el de 2006, regula algo que era muy importante, que hasta ese momento había estado en una especie de limbo jurídico, que es cuál es el tipo de relación laboral que tienen los especialistas en formación, que para unos jueces era de carácter docente y formativo y no laboral, y para otros era laboral pura. Entonces, esto originaba bastante inseguridad jurídica y sentencias contradictorias cuando había pleitos en relación a la condición laboral. Y este Real Decreto lo establece, y establece lo que se denomina, hay que decir, por cierto, que es el único caso que existe para una profesión en España, por las profesiones sanitarias, una relación laboral especial. Es laboral, pero no es completamente laboral, según para qué aspectos. Y un Real Decreto posterior entra de lleno en las cuestiones formativas, en cómo hacer el proceso de formación. Todo lo cual, además, viene de alguna manera sobredeterminado, es decir, aquellas disposiciones de la normativa anterior que se opongan a la Directiva 2005 quedan derogadas y rigen las de la Directiva 2005 de la Unión Europea por esta primera y única directiva europea hasta ahora que regula la libre circulación de profesionales sanitarios en el territorio de la Unión y el reconocimiento a efectos de esa libre circulación de titulaciones y especialidades, que es la Directiva 2005/36 de la Unión Europea. Establece algunos mínimos, muy mínimos, pero que son muy importantes porque no estaban unificados, ni siquiera en el territorio de la Unión Europea. Por ejemplo, establece que para ser especialista el requisito previo es tener una licenciatura en grado en medicina que no puede ser menos del equivalente, menos de 6 años o el equivalente en créditos. Si uno quiere libre circular, en Europa tiene que poder acreditar que la duración efectiva de su pregrado ha sido esa, y no otra. Y esto no era así en todos los países,
Señala también que la formación sanitaria especializada debe incluir enseñanza teórica y práctica en centros acreditados. No vale cualquier diploma. Señala que esa formación se tiene que hacer a tiempo completo, no vale a tiempo parcial, y que tiene que ser retribuida. No puedes comprar el ir a hacer la especialidad. Te tienen que pagar por ello. Y establece una duración mínima de las especialidades, este es el tema más complicado, que aspira, en el propio texto de la directiva, a hacer converger esa duración mínima de las especialidades en todos los países. A este respecto hay que decir que en Europa, para que una especialidad... Los países europeos son libres de tener las especialidades que quieran. La Unión no les pone ninguna traba a esto, en número y en denominación. Lo que sí establece es que para que un especialista de un país de una especialidad pueda libre circular y ejercer esa especialidad en el territorio de la Unión, esa especialidad tiene que reunir los requisitos que fija la directiva, entre otros, haber sido reconocido como tal especialidad por un número de votos ponderados suficientes. En Europa, cada país no es un voto a estos efectos. Hay un voto ponderado en función del peso relativo. Eso significa que la especialidad tiene que haber sido reconocida como tal y sus contenidos tienen que adaptarse a esos mínimos de la directiva en al menos 8 países. Pueden ser 7 si 3 de ellos son muy grandes, pero en términos generales, como mínimo en 8 países. Sin eso, no es posible que ningún país o que una determinada sociedad científica promueva que un determinado país plantee el reconocimiento mutuo de títulos porque no se reúne la condición previa, que es que lo haya sido en 8 países. Reunida esa condición previa, a partir de ahí empieza la discusión. No es automático. Hay que irlo a negociar y hay algunas especialidades que reúnen este requisito y que todavía no han sido aprobadas, por el veto, por la oposición manifiesta de 19 de los países que no son los 8 que lo han aprobado. Si tú tienes 8 que lo han aprobado, tienes otros 8 que les da lo mismo, pero tienes 9, y algunos de ellos son muy importantes, que dicen que no, pues no se aprueba. O sea, esto se negocia todo. Estas son condiciones mínimas para poder entrar en la mesa de negociación, ¿de acuerdo? Esta directiva también hay que decir que después de estar en vigor desde la fecha en la que veis ahí, está sometida desde hace año y medio a un proceso de revisión lento, complicado, que tardará tiempo en terminar y que algunas de estas previsiones podrán variar en ese proceso de revisión. Todo parece indicar que van a variar más en la dirección de añadir más requisitos y no menos. Es decir, que la siguiente versión de la directiva que salga será, en términos de reconocimiento mutuo de títulos y de libre circulación de especialistas, algo más exigente que la que había. Los elementos fundamentales que al día de hoy definen el modelo de formación sanitaria especializada de España y que, de una manera u otra, son los que están siempre en discusión en la mayor parte de los países europeos y hasta donde yo conozco, pues también en otros países desarrollados y hasta donde he tenido oportunidad estos días también de comprobar en muchos de los países de América Latina y del Caribe, ¿no? Primero, la definición de formación sanitaria especializada. Pues una formación programada y tutelada, 2 características no menores, de carácter teórico-práctico, que implica la participación personal y progresiva del especialista en formación en la actividad y en las responsabilidades propias de la especialidad, con un nivel decreciente de supervisión a medida que aumenta el nivel personal de responsabilidad, su impartición en centros y unidades docentes acreditadas, y una entidad o entidades que ejercen esa labor de auditoría de los centros y de los programas, que son 2 cosas diferentes y concurrentes. Cada especialidad tiene un programa que establece la duración, que en términos generales para las especialidades médicas, incluidas las quirúrgicas, especialidades clínicas médico-quirúrgicas, farmacéuticas, para la psicología y para las especialidades multidisciplinares, luego veremos cuáles son estas, en nuestro país la mayoría está en 4 años, aunque hay alguna de 5. Y para las especialidades de enfermería, y aquí empieza a justificarse la denominación formación sanitaria especializada,
En España, desde hace 6 a 8 años, las enfermeras pueden cursar 7 especialidades distintas, de las cuales a día de hoy están ya en funcionamiento 4. Para las especialidades de enfermería, digo, una vez terminada la carrera de enfermería, oscilan entre 1 y 2 años. En España, los residentes cuando entran reciben lo que se denomina el libro del residente, que es una cartilla que se les entrega, que es obligatorio, el residente lo tiene que llevar con él todo el tiempo, se lo piden donde vaya a ejercer su labor, que incluye un registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje. Tiene una estructura que ha ido variando con el paso del tiempo, se ha ido, en fin, complejizando un poquito, y hoy incluye datos cualitativos y cuantitativos de actividades residente que van debidamente firmados y acreditados con los sellos por sus tutores y sus unidades docentes. Y otra característica es que hay una evaluación anual y una evaluación final del periodo de residencia por un comité de evaluación. Es una evaluación formativa, muy cualitativa en lo trimestral, entrevistas con su tutor, en fin, se van haciendo y se van anotando en el libro del residente estas evaluaciones. También incluye instrumentos objetivos de valoración del progreso de adquisición de esas competencias en muchos casos y incluye esa valoración final, que es una evaluación sumativa de todas esas, simplemente para saber si el residente es apto o no apto, no se califica. Pocos son declarados no aptos, hay que decir. Hay que pensar que al cabo del año nosotros tenemos salen en torno a unos 1000 y pico, 2000 residentes cada año, y quizá unas pocas decenas son declarados no aptos. Es excepcional que se declare no apto. Luego veremos en los comentarios a qué se debe esto y si es bueno o malo, pero el hecho es ese. He tratado de resumir la situación hasta diciembre, en enero ha habido una pequeña modificación, del mapa de especialidades en ciencias de la salud en España. Ahí están las especialidades médico-quirúrgicas, que son más de 40, 42 aproximadamente, una especialidad para farmacéuticos, que es la farmacia hospitalaria, la especialidad de psicología clínica para psicólogos, que hacen el MIR, no todos los psicólogos hacen el MIR, y no todos los psicólogos obtienen la especialidad por esa vía, solo estos, las especialidades de enfermería, las 7 que mencionaba yo antes, y las especialidades que se denominan multidisciplinares, que son 7, a las cuales, entre paréntesis casi no se ve, está la inicial de aquellas profesiones que pueden concurrir. Es decir, para formarse por el sistema MIR en análisis clínico, pueden concurrir biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos o químicos. ¿De acuerdo? En bioquímica clínica, pues igual. En inmunología, que es multidisciplinar, los mismos menos los químicos. Y así sucesivamente en las demás. ¿De acuerdo? Aquí no están las 4 especialidades que todavía quedan residualmente, que se podían seguir cursando, lo digo porque 2 en enero han sido suprimidas, ahora ya solo son 2, por el régimen de escuela, sin el sistema de internado y residencia, simplemente yendo a clase en escuelas universitarias. ¿Cómo se organiza toda esta formación? Bueno, en primer lugar hay un gran organismo que es el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, que está constituido por las comisiones nacionales de por el presidente, no por todos, por el presidente, de cada una de las comisiones nacionales de especialidad en ciencias de la salud. Tantas como hay, pues, tantos presidentes, pues eso es el consejo. 60 o 70 personas. Allí reunidos en el salón de actos del ministerio en pleno, se reúne normalmente 2 veces o 3 al año y funciona en una permanente de 7 u 8 personas, habitualmente. Que se reúne todos los meses, en fin, discute las cosas. Es un órgano asesor de los 2 ministerios implicados en la formación. Hay que decir que más del de Sanidad que del de Educación. Es decir, la comisión la preside el director general de recursos, por delegación del ministro o la ministra de Sanidad, el director general de Recursos Humanos o Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Y tiene silla y sitio el homólogo, el director general homólogo del Ministerio de Educación. Pero en la presidencia y en la permanente solo está Sanidad, no está Educación. O sea, la presencia de Educación es más testimonial
que real, porque la relación que sin duda alguna se establece, y muy frecuente, entre educación y sanidad, se establece directamente entre los dos ministerios, pues como dos departamentos del gobierno cualesquiera, es decir, pues, juntándonos para discutir. Funciones del Consejo Nacional de Especialidades, las que se pueden imaginar: elaborar el programa formativo de las especialidades, las elaboran las comisiones nacionales y lo pasan a pleno y se discute y se aprueba o no se aprueba y se modifica. Definir los criterios de evaluación de los especialistas en formación, proponer los criterios generales de evaluación de las unidades docentes, en fin, todo lo que ustedes imaginen, ¿no? Incluida la formación continuada, no solo la formación de posgrado, también puede, y de hecho alguna vez ha hecho informes en esta materia, y hay que decir que es un órgano de mucho peso, es un órgano que en realidad, contra la opinión del Consejo, es difícil que el Ministerio pueda actuar. Puede negociar con el Consejo y puede convencer más o menos, y es más fácil pues el diálogo con la permanente a veces que con el pleno. El segundo punto importante son las figuras que aparecen aquí: la del tutor, que son de ámbito local, y la comisión local de docencia. En cada unidad docente, hablaremos de cómo se pueden componer estas unidades docentes, hay un tutor, o más de uno, que suele ser necesariamente, tiene que ser un especialista en servicio activo, que tiene que estar acreditado como tutor, no vale que te postules, te tienen que aceptar, que tiene como funciones planificar, gestionar, supervisar y evaluar el proceso de formación, y al que le toca la tutela efectiva cotidiana de un número de residentes mínimo de 1 y máximo de 5, y que tiene algún grado de reconocimiento en términos económicos, algo lo nota en la nómina, en tiempo de dedicación a esas labores y en términos de carrera profesional. Problema aquí, que ese reconocimiento es variable por comunidad autónoma, por servicio de salud, porque son ellos quienes se lo reconocen. La norma les dice que se lo tienen que reconocer, y el cómo lo reconocen lo hace cada uno, y en algunos sitios se consideran bien reconocidos, en otros regular y en otros mal. Segundo elemento, la comisión local de docencia. Bueno, pues hay un jefe de estudios, tanto en primaria como en especializada, en cada unidad docente, porque las unidades docentes ahora se han diversificado mucho. Luego mencionaré algún caso curioso. La preside un jefe de estudios. Claro, como hay más de un tutor, alguien tiene que organizar esto y poner un poquito de orden en los tutores y en los residentes. Imagínense, un hospital puede llegar a tener fácil, un hospital grande de Barcelona o de Madrid, 100 y pico, 200 residentes de todas las especialidades trabajando a la vez en distintos años. Esto es complicado de manejar. Por tanto, hay un jefe de estudios. La comisión del local, o si es pequeño el centro, pues son todos los tutores, porque serán 3, pero claro, si es el Hospital Valdebrón, pues serán unos cuantos que votan los tutores y se van rotando, y la comisión es más pequeña, y las funciones son las que se imaginan: dirigir las actividades, organización, de gestión y supervisión en ese ámbito de la formación sanitaria especializada. Pero son dos piezas clave. Si los tutores son buenos y están dedicados, y la comisión local de docencia funciona, el programa funciona. Si no, no. Da igual lo que esté escrito en un papel. O sea, el papel hace falta, el programa es indispensable, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. El tema de acceso, ¿cómo se accede al sistema? Hay una oferta anual establecida con base en las propuestas que hacen las comunidades autónomas, que son las que tienen responsabilidad de los servicios, pero son a su vez también quienes teóricamente emplearán como especialistas a los residentes que se forman, porque en España el principal empleador de especialistas es el Sistema Nacional de Salud. Entonces las comunidades autónomas son a la vez titulares de las instituciones donde se forman y empleadores de los formados. Son un poquito a la vez juez y parte. Esto les da una presencia importante en el sistema, ¿no? Hay un organismo que se denomina Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que está formada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Administraciones Públicas, y además un representante, normalmente los responsables, normalmente con rango de director general, de recursos humanos de las consejerías de salud de las 17 comunidades autónomas y del INGESA. Y una de sus funciones, entre otras, es discutir y aprobar
tiene la función de aprobar, la oferta anual de plazas de formación de especialistas del Sistema Nacional de Salud, tanto en número como en composición y en distribución por comunidades autónomas. Es decir, la oferta anual es una oferta estructurada de esa manera. Se sabe cuántas plazas de formación de alergia en Cataluña salen en ese año. El Ministerio utiliza para tener estos criterios sobre la idoneidad o no de los detalles de la propuesta de cada comunidad autónoma, su propio conocimiento histórico, su propio conocimiento de lo que hacen otros países y también lo que le ha dicho al respecto cada Comisión Nacional de la Especialidad. Este es un bonito juego a tres, en donde el Ministerio juega de fiel de la balanza entre los profesionales por un lado y los empleadores por otro. ¿De acuerdo? Si lo sabe jugar bien, normalmente suele sacar adelante casi todas sus propuestas. Si no lo sabe jugar bien, pues pueden generarse conflictos, ¿no? Hay una convocatoria única de carácter nacional, descentralizada en su ejecución. En un solo día se examinan 20 y tantas mil personas en toda España, con la misma prueba y a la misma hora. La prueba analiza conocimientos teóricos, prácticos y habilidades clínicas y comunicativas. La prueba es de papel. La prueba es de papel. Ha sido de papel tradicionalmente, empezó siendo un multitest y hoy es una cosa bastante más complicada, que incluye preguntas de multitest, preguntas de razonamiento clínico y lógica secuencial, casos prácticos en los que hay que resolver, y incluye desde hace unos años imagen y análisis. Y hemos explorado cuánto nos costaría hacerla con simuladores. Y rápidamente hemos decidido que lo vamos a seguir haciendo en papel. Ha ido subiendo de convocatoria en convocatoria en los últimos 6 años, ha ido bajando la proporción de preguntas de multitest y subiendo la proporción de preguntas de lógica secuencial, razonamiento, imagen, análisis, etc. Esto sí lo hemos ido haciendo, y de casos clínicos cortitos de este tipo. El Ministerio dispone para eso de un equipo de colaboradores profesionales y de una persona que ha estado muchos años haciendo esto, y de un banco de preguntas. La evolución de la oferta de las plazas. Entre 2003 y 2010-2011, la siguiente convocatoria más o menos mantiene las tendencias, no las ha movido. Uno de los debates era el debate sobre pues que faltan médicos, especialistas en España. Bueno, en España faltan algunas especialidades en algunos lugares geográficos y en algunas épocas del año. La razón de esto, y esto coloca el foco en un tema mayor, estructural para todos los países en esta materia, es que las decisiones que se toman en el pregrado 6 años atrás se ven hoy en el posgrado, pero son las que se tomaron 6 años atrás, ¿de acuerdo? Y no son modificables hoy, se tomaron 6 años atrás y esto no... Y si tú quieres modificar la situación y aciertas, los beneficios se verán dentro de 6 años, no se ven hoy. Y entre hoy y dentro de 6 años tienes que vivir con lo que tienes. Es muy importante saber esto, porque es muy importante saber cuántos alumnos ingresan en las facultades, sobre todo cuántos egresan, y ver qué balance hay entre el total de egresados y el total de plazas ofertadas, para procurar que no haya graves desajustes entre una cosa y otra. La cosa es bastante sencillo de entender. Nosotros hemos procurado, después de darle muchas vueltas, negociar mucho con los colegios profesionales, con las facultades de medicina, en fin, con esta educación, todo el mundo, llegar a un estado que no estamos seguros de que sea el óptimo, pero desde luego no era tan malo como el que teníamos hace varios años, porque hace varios años, si ustedes se fijan ahí, en 2004-2005, la oferta de MIR no se cubría, y bueno, todavía hasta claramente 2008-2009, ya en 2009-2010 se empiezan a igualar, la oferta de plazas de formación de especialistas no se podía llenar con los egresados de las facultades de medicina en España, fueran estos españoles o de cualquier otra nacionalidad. No se podía llenar. El problema era, no se presentaban. No se presentaban. Esto nos da para un debate sobre qué pasa con un graduado en medicina que 5 años después no se ha especializado. Pero el hecho cierto, el empírico, era que tú sacabas plazas
y el número de los que iban, pues no te daba. No te daba. Pero los servicios no se pueden quedar sin médicos especialistas. Y no se pueden quedar sin residentes tampoco, que cumplen, entre otras, una labor asistencial de primer orden. ¿Cómo resuelve un país esto? Importando. No hay otra. Cuando la producción de naranjas no da para el consumo, se importan de Marruecos. Pues, en este caso, se importaban de América Latina. Y ese gap se ha estado llenando en lo fundamental con graduados, y en algún caso, gente especializada que no lo declaraba, procedentes de países donde no hay barrera lingüística. Bastante natural. No sé si será deseable, pero es bastante inevitable. Porque la otra opción, que también se hacía simultáneamente, y es todavía más discutible, es que muchos de los servicios de salud que tenían estos problemas de no poder, pues se iban a contratar en origen, en ocasiones con mecanismos de dudosa legalidad. Entonces, contratando en origen o no, el hecho cierto es que los cupos se llenaban con esto. Probablemente a partir de este año, de la convocatoria próxima, de este año ya, dejará de pasar. ¿Por qué? Porque el número de egresados ya va aumentando, se han creado más facultades y nosotros hemos estabilizado la oferta, que era lo que dependía del Ministerio de Sanidad, estabilizar la oferta. Y vamos a procurar mantenernos, ya digo, no estoy seguro que sea lo óptimo, pero es menos malo que lo que había, con una relación similar de oferta a demanda. Yo, como representante de los empleadores, públicos en este caso, pero empleadores, creo que es preferible tener siempre un poquito de colchón. Es decir, creo que es preferible tener un poquito de exceso de oferta. Un poquito, por ahí nos entendemos, no mucho, pero sí un poquito, porque te permite tener menos fricciones y estar menos atado a los mercados cautivos de algunas especialidades, en fin, que no es el caso recordar cuál o cuáles pueden ser, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que esto ha ido evolucionando de este modo. Esta gráfica representa el número de aspirantes que se presentaban a las pruebas de acceso entre 2005 y 2009, en médicos en verde y en totales en azul, de 8.000 a 13.480, ¿de acuerdo? Y esta es la demostración gráfica de lo que yo les decía. En blanco son los extracomunitarios, que casi todos, por no decir todos, son latinoamericanos. Y esto se refiere al tema de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que es un caso muy especial. España no es el único país al que le sucede, y algo debe estar pasando cuando no es el único país al que le sucede, que la especialidad de medicina familiar y comunitaria resulta aparentemente poco atractiva para los médicos que se van a especializar. Pasa en muchos sitios. Estas son las condiciones de ejercicio, perdón, de especialización de la medicina familiar y comunitaria en España. Existe ya desde hace larga data, 1978, no es una especialidad nueva y desconocida, no, es muy conocida. Dura 4 años, por tanto tiene una duración promedio. Ahí están las áreas competenciales en las que se forma. La formación se hace principalmente en centros de salud, como debe ser, y la oferta de plazas suele suponer un porcentaje razonablemente situado, el 28%, 30%. Bien. El problema es que los médicos que hasta ahora han podido elegir, sobre todo los que salen de las facultades de medicina españolas... se me ha olvidado decir un detalle importante anteriormente. La ley establecía, y establece, que del total de plazas que se ofertan de médico, un 10% sean para candidatos extracomunitarios, básicamente latinoamericanos. El problema es que con el 10% solo no cubríamos el gap. Lo que se hacía era que una vez que se terminaba, o sea, todos pasan por la misma calificación, y cuando tú has llegado a un total
de latinoamericanos, que supone el 10%, dejas de incluir latinoamericanos. Sigues incluyendo españoles, pero no llenas la oferta y tienes que volver a los latinoamericanos por fuera de cupo. Porque claro, no hay otra. En el orden que estén en la prueba. ¿Pero qué habíamos detectado además de esto? Lo que habíamos detectado es que como los españoles y el 10% de cupos que entra con los españoles, como si fueran españoles, de latinoamericanos, no piden medicina familiar y comunitaria, toda la medicina familiar y comunitaria prácticamente se va a latinoamericanos por encima de cupo, que a su vez se concentra en los lugares a donde nadie quiere ir. Y no citaré qué localidades de Murcia concentran la mayor cantidad de dominicanos, por ejemplo. Y lo que esto supone muchas veces en términos locales. Con la medicina familiar y comunitaria, lo que ha ocurrido es que durante los últimos 4 a 5 años, por parte de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, se ha hecho un esfuerzo deliberado para que esta especialidad entre de alguna manera en el pregrado de las facultades. Se ha hecho mediante una negociación penosa, pero fructífera en algunos casos, con en este momento una docena larga, quizá un poquito más, de facultades de medicina en España. Hay un total de 82 facultades de medicina. Ya no se van a crear más, entre otras cosas la crisis yo creo que va a hacer que cierre alguna. Son más de las que necesitamos. Y casi todas las de nueva creación son privadas, algunas de las cuales no tienen hospitales docentes. O tienen mucha dificultad de encontrar plazas para hacer la especialidad clínica. Bueno, con muchas de las públicas, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria ha conseguido que al menos en el último año del grado haya una asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria. Algo a todas luces insuficiente para lo que debería ser una concepción global de la enseñanza del pregrado. Pero así estamos. Se entiende que esta es una de las razones por las cuales es tan poco atractiva la especialidad. Posiblemente hay otras. Y es que la medicina familiar y comunitaria da poco acceso al ejercicio de la práctica privada remunerada a alto nivel. Como sin embargo sí tienen algunas especialidades médicas, sea la cardiología, sea la oncología médica o sea la tocoginecología y la obstetricia, ¿no? El futuro. Vamos a ver, el futuro está centrado en algo que es un mandato. Hay que decir que es un mandato legal de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, no es una idea, se nos ha ocurrido a unos pocos, que es organizar la formación sanitaria especializada con un concepto nuevo, que es el concepto de troncalidad. Las razones. Hace falta reforzar el enfoque multidisciplinar en la formación de especialistas. En el sistema actual, tú cuando entras de especialista de oftalmología al año 1, entras a oftalmología y ahí te quedas toda la residencia, ¿de acuerdo? Los 4 años. O a nefro y ahí te quedas. Se entiende cada vez más, y hay acuerdo global, vamos, entre todos los actores, en que esto no es demasiado aconsejable. Se sabe que hoy en día los conocimientos que se adquieren son rápidamente perecederos, mucho más que en el pasado. La tasa media se estima del 50% de los conocimientos que se adquieren en las residencias de 5 años. Al cabo de 10, casi todo lo que te es útil y conoces lo has aprendido después. Digo de conocimiento, de información, de conocimiento, etc. Se sabe que es muy importante aprender metodología, reforzar aptitudes, actitudes y valores que son permanentes en la línea de lo que muchas veces se llama un nuevo profesionalismo, un profesionalismo al servicio del público, y que es muy necesario romper compartimentos estancos y abrir nuevas perspectivas de desarrollo profesional para combatir el burnout, que en muchas especialidades es muy marcado. El caso más claro es los especialistas en las unidades en cuidados intensivos, pero no solo ellos, los cirujanos que se dedican a trasplante o la gente que, por ejemplo, si se aprobara, espero que no, la especialidad de medicina de urgencias, se pasara la vida en los sistemas de urgencias y emergencias. Y que entonces, también para los gerentes,
no solo para los profesionales que tienen este riesgo a partir de los 45 o 50 años, sino también para los gerentes. Es muy importante introducir esquemas que combinen la flexibilidad y la seguridad en el empleo y en las cualificaciones profesionales y en la carrera que uno ha elegido, cómo no, pero también la flexibilidad de poderse mover al interior de la profesión y entre servicios u hospitales o áreas de salud diferentes a lo largo de tu carrera profesional, que es muy larga, ¿no? Bueno, con todas estas razones, diseñamos un proyecto de troncalidad para dar cumplimiento al mandato de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que parte de la idea de que el periodo de formación sanitaria especializada se divida en dos subperiodos. Un subperiodo llamado troncal, que sería un periodo formativo común para un grupo de especialidades en ciencias de la salud, en este caso para médicos, y que tiene como base adquirir conocimientos, pero también actitudes y habilidades que son compartidos y compartibles por todas las especialidades médicas que conforman ese tronco. Fijar como norma general que la duración mínima del periodo troncal, ya que son 4 a 5 años la residencia, pues es de 2. Y después de mucho debate, porque aquí ya hubo debate, y esto ya es resultado de un compromiso, ¿no? Fijar inicialmente 4 troncos: un tronco médico, un tronco quirúrgico, un tronco de laboratorio y diagnóstico clínico y un tronco de imagen, ¿no? Y luego establecer áreas de capacitación específica. En este continente se suelen llamar subespecialidades, que son aquellas especialidades para las cuales solo se puede acceder si antes se tiene la especialidad que te da entrada a ella, ¿no? Que no son de acceso directo, como dicen los brasileños, son de acceso posterior a una especialidad, ¿no? Y definirlas como veis ahí, ¿no? Que son conocimientos ya en extensión añadidos a la propia formación de especialista. La siguiente. El tronco médico, tal como está definido en el borrador del Real Decreto que está preparado, estaría formado por todas esas, más las siguientes, más todas esas. Es el más numeroso, como era de... También tiene cierta lógica, son todas especialidades que se fueron desgajando de la medicina interna, vamos, tampoco, más o menos, hay alguna que no, pero más o menos. Si repasáis la lista de las que están incluidas en los troncos, no están todas las especialidades que tenemos. Porque en el debate que tuvimos, bien porque se opusieron de manera numantina, bien porque nosotros mismos en ese momento no teníamos claro a qué tronco podían pertenecer, pues, o por una suma de ambas cosas, el acuerdo que se adoptó fue, de momento, no troncalizarlas, dejarlas como están. El borrador de Real Decreto lo que establece es que una vez que tú eres especialista y has ejercido al menos 5 años una especialidad que está incluida en un tronco, una de esas, tú te puedes, si lo deseas, y se dan determinadas condiciones, ahora veremos cuáles son, reespecializar. Es decir, añadir una especialidad más a la que ya tenías. No pierdes la anterior, ¿eh? Eres especialista de lo que eras y de otra cosa. Del mismo tronco. Pero siempre dentro del mismo tronco. La segunda condición, además, que depende solo de ti, haber ejercido más de 5 años, ya no depende de ti. Depende del servicio de salud donde trabajes. Si el servicio de salud de tu comunidad autónoma, o excepcionalmente, ya veremos en qué circunstancias de otra, oferta plazas para la reespecialización dentro del tronco y dentro de aquellas especialidades del tronco que a ti te interesan. Si tú estás trabajando en Cataluña, eres nefrólogo y te quieres hacer, pongamos por caso, neumólogo, que no creo que haya muchos, pero bueno. Pero si eres de intensivos y te quieres hacer cardiólogo o viceversa, que ya puede haber más, sobre todo para salir de las unidades de vigilancia intensiva, lo primero que tiene que ocurrir es que en la comunidad autónoma de Cataluña haya plazas, si tú eres de intensivos y quieres ir a cardiología, de cardiología, que tu comunidad autónoma le proponga al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y éste lo apruebe, a lo que se llama el turno de reespecialización. Cada convocatoria de plazas de residentes habrá un cupo de esas plazas que saldrán a reespecialización, que se fija, fijaros hasta qué punto esto está aquilatado, en total como un tope del 2% anual, o sea, muy pocas. De tal manera que si una comunidad autónoma, también establece la norma, quiere reespecializar más, se toma nota, pero en un año se le sacan el 2%, y el año siguiente otro 2%, y el año siguiente otro 2%. O sea, lo que no se pretende es
yo creo que en esto además hay un elemento fundamental de prudencia inicial, porque la norma establece que con carácter excepcional se podrá superar ese tope, siempre te dejas una puerta abierta, generar un mecanismo de turbamulta en huida, ¿no? Es decir, ahora todos empezamos a respetar. No, mire usted, un poquito de sosiego. O sea, la iniciativa de que haya plazas tiene que cumplir esas condiciones para que tú te puedas presentar. El procedimiento de selección para esta operación, para ese cupo, lo regulan las comunidades autónomas. Ahí les hemos dado cancha a ellas para que regulen. Puede incluir, si quieren, en cada comunidad autónoma el compromiso del aspirante a presentarse a las vacantes de plazas de esa especialidad que convoque su comunidad autónoma de los siguientes 4 años. Porque claro, aquí la idea es resolverle un problema a los servicios de salud, además de darle una oportunidad al profesional. Fíjense que estamos pensando todos sobre la base que son profesionales empleados ya, ¿eh? No son empleados no son profesionales que van desde la calle. ¿Ves? Que tienen empleo en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, se supone que si la comunidad autónoma ha sacado esas plazas de nefrología para que puedan ir médicos de medicina familiar a hacerse nefrólogo, y ha sacado 4 para este año, y efectivamente hay 4 médicos de medicina familiar en Cataluña que acceden, etcétera, la comunidad autónoma les puede decir, bueno, muy bien, pero como compromiso de que entra usted en este MIR especial que le vamos a hacer a usted, usted me firma que si yo saco plazas de nefrólogo durante los próximos 4 años, usted concurre. Claro, a ver si va a resultar que yo le formo a usted como nefrólogo y luego se va a Francia o a La Rioja. O sea que, de momento, vamos con mercados cautivos, ¿eh? Además, se crea un registro nacional de especialistas en formación en el Ministerio de Sanidad, por cierto, que es una cosa que no teníamos y que es muy aconsejable para los países en general, porque eso permite saber quién es, dónde, en qué, cómo, y ahora es cada vez más necesario si va a haber reespecializaciones. Y luego, por supuesto, las respectivas comisiones nacionales de especialidad, esto así, a suyo natural, pues propondrán los planes formativos de reespecialización que haya. Como norma general, pues para reespecializarte de médico de familia a nefrólogo, 2 años. El periodo específico de la residencia. También parece de sentido común. Excepcionalmente, por ejemplo, intensivistas y cardiólogos, se me ocurre, menos de 2 años. ¿Cuándo? Hombre, cuando a juicio de la Comisión Nacional de la Especialidad, claro, estos son casos que se ven todos uno a uno, ¿eh? O sea, esto es one by one. Se compruebe que las habilidades del candidato al que se le va a aplicar el programa, pues no necesita 2 años. Mire usted, con 18 meses o con 12 ya le vale a este. Y a este no, este necesita 24, ya está. Con prueba final. O sea, no vale con prueba final, ¿eh? Que la Comisión Nacional designará y que ejecutará en la comunidad autónoma. De que pasado el periodo que se le haya dicho a este ciudadano, 24, 18 o 12, normalmente nunca se juega en estos temas con periodos inferiores a 6 meses, ¿eh? O sea, las opciones van a ser o 24, 18 o 12. ¿No? El manejo de periodos más cortos es muy complicado. El piecemeal es muy complicado, ¿no? Y si es negativo, si al final, porque puede ocurrir que sea negativo, claro, el interesado tiene derecho por una sola vez a recurrir la prueba que le ha hecho su comunidad autónoma. Imagínate que en tu comunidad autónoma te has peleado con el jefe del servicio y no te quiere dejar que te vayas, no quiere que pases de intensivista a cardiólogo, entonces te da valoración negativa. Esto puede pasar, pierdo 1 y se me va, lo suspendo. Entonces puede recurrir a la Comisión Nacional, que lo puede citar y examinarlo ella, ¿eh? O sea, hay derecho de recurso. Y una cosa bien interesante, que es capital, porque estamos hablando de médicos normalmente de más de 5 años, estamos hablando de personas ya de 40 años aproximadamente, 35, 40, 45, que será la mediana de quienes pidan esto. Reserva de plaza de origen. Esta gente tiene plaza. Hay que reservarle la plaza de origen y hay que darle la consideración de residente mientras está en residencia. Pero, se dice, la comunidad autónoma de origen podrá completar las retribuciones. Claro, se gana menos de residente que de lo que tenías. Hombre, me voy a reespecializar y lo voy a tener que hacer yo, financiándomelo yo con el diferencial de retribución que me cae, ¿no? Pues igual no me animo. Igual sí, dependiendo de las condiciones. Y ahí se deja libertad a las comunidades autónomas
de que ellas pongan algo de su parte si es que sienten la necesidad de que se les especialicen determinados especialistas para cubrir especialidades que son necesarias, ¿no? Las no troncales, la idea es que tengan al menos 11 meses de periodo común. No llegan a tener el tronco de los 2 años y no tienen la circulación interna porque, entre otras cosas, algunas no sabemos en qué tronco meterlas y con quién circular. Son complicadas, ¿eh? Probablemente las de salud mental habrá que hacer un tronco específico con la psicología, la psiquiatría y la psiquiatría infantil, bueno, ya veremos. Y las médico-quirúrgicas como oftalmología y otorrino es que son sui generis. Esto es muy difícil de... Vamos, yo no veo la manera. Pero habrá un periodo común de 11 meses que se podrá hacer para las materias que se ponga en el programa, bien en especialidades afines, troncales o no troncales, ¿eh? O sea que incluso en ese sentido avanzaremos. Las áreas de capacitación específicas o superespecialidades, pues nada menos que las crea el Consejo de Ministros. Esto no se crea así. Bueno, cualquier especialidad en España se crea por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, ¿eh? O sea, aquí a propuesta de los 2 ministerios, con informes previos de todo el mundo. Habrá un diploma habilitante, habrá un registro también de esto, y el Consejo Nacional de Especialidades trabajará en cada una de ellas de un modo muy similar, solo que más acotado en el tiempo y en la duración y menos estandarizado que en las especialidades médicas normales. Adelante. También lo mismo, tras un periodo de especialidad y 5 años de ejercicio. Hay 2 vías. Esto es interesante, un poquito para atrás. Una programada, que es similar a la formación sanitaria especializada, y una no programada, que es para darles el diploma a quienes acrediten cuando entre en vigor la norma, que llevan ya muchos años haciéndolo, ¿no? Sí, esto también es lo lógico. Y hay 2 que ya están decididas a crear y saldrían con el texto del decreto, que son la medicina paliativa, que son los cuidados paliativos. Ahí veis la lista de especialidades de las que se podría acceder, y la neonatología. Esto es muy complicado y muy largo, ¿no? En sustancia. Porque va a cambiar todo. Es decir, cambian las funciones de los residentes, Daos cuenta lo que significa un periodo troncal. Un periodo troncal significa que durante ese tiempo los residentes no son propiedad del jefe del servicio. Los jefes de servicio pierden el control de los residentes durante 2 años. Esto es muy duro, hoy por hoy. Por razones que todos os podéis imaginar. Algunas dignas y confesables y otras menos confesables. Y pasan a ser, en realidad, propiedad, de la respectiva comisión de docencia, del centro. Segundo, el reparto de competencias entre ministerios y comunidades autónomas se altera, las comunidades autónomas tienen... Se modifican los itinerarios formativos, porque esta es otra que no he mencionado, y es que el número de ámbitos de práctica en que se van a poder desarrollar las especialidades va a aumentar. Se van a poder... el concepto de fondo al final es que los itinerarios formativos van a ser muy personalizados. O sea, van a tener que cumplir toda una serie de determinados requisitos y demostrar una serie de habilidades, pero va a haber más flexibilidad para las comunidades autónomas y para las comisiones locales de docencia de definir itinerarios formativos siempre y cuando se cumplan las condiciones que se fijan en el programa. Servicios y unidades de medicina del trabajo, centros, sobre todo para las especialidades de medicina familiar, medicina de salud pública y todas estas, ¿no? Quizá menos para las quirúrgicas, que están muy vinculadas al quirófano, pero incluso hoy mucha cirugía se hace ambulatoria y cada vez se hace en unidades que no son estrictamente hospitalarias, ¿no? Pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto no se puede hacer a coste cero. O sea, el gran problema en este momento es que estamos en una época de recortes presupuestarios que quizá no es la mejor para poner en marcha una operación tan compleja, para cuyo feliz término siempre ayuda el que haya un poquito de estímulo económico. Tampoco tienen que ser grandes cantidades, pero algo más de lo que hoy se destina hay que poner. Y como quien pone lo fundamental para tutores, etcétera, son las comunidades autónomas y son las que vienen obligadas este año y el que viene a la mayor cantidad de recortes, igual no es el momento de poner en marcha esto. Hay 2 opciones: ponerlo en marcha descafeinándolo o esperar a que haya un poquito más de dinero. Yo luego soy partidario de esperar 2 años. Esta es una reforma que no nos la pide nadie
desde la calle. No nos la pide nadie, más que los que conocemos el sistema, vivimos esto, hemos estado 20 y tantos años sin ella. En mi opinión, se puede esperar 2 más, no pasa nada. La única condición es que cuando se haga bien. Pero bueno, esto ya no me toca a mí, que no soy el que decide. Muchas gracias.